Bienvenidos. La clase de hoy está referida al cáncer de tiroides. Los objetivos de la clase son conocer la frecuencia y factores de riesgo del cáncer de tiroides, conocer la distinción clínica entre el nódulo benigno y maligno, que el alumno sepa utilizar adecuadamente los estudios de diagnóstico del nódulo tiroideo y establecer los tipos de cáncer, su clasificación y los conceptos generales de tratamiento. La frecuencia de cáncer de tiroides ha crecido en los últimos años, alcanza al 2% de todos los cánceres y representa el 87% de los cánceres endocrinos. Quiero comentarles que la frecuencia del cáncer de tiroides no está contemplada dentro de la frecuencia general de cánceres de cabeza y cuello. La razón es de que el cáncer de tiroides tiene una incidencia muy poco establecida y, en la población en general. Les diré que en estudios de autopsia, en personas que han fallecido por cualquier razón, se ha llegado a encontrar en algunos estudios hasta un 30% de incidencia, es decir, uno de cada tres fallecidos tiene focos de carcinoma en la tiroides que nunca han desarrollado. Por lo tanto, la incidencia real del cáncer de tiroides es muy difícil de establecer. Hay personas que pudieran tener un foco de carcinoma en su tiroides y este no desarrollar nunca. Es difícil saber qué personas van a desarrollar el cáncer y en qué otras esas células malignas van a permanecer silentes durante toda la vida de esa persona. Bien, la glándula tiroides es una glándula que tiene diferentes tipos celulares. Tiene células folliculares, responsables de su actividad hormonal, células folliculares, lo propio, pero no son propiamente células tiroideas, sino células que están vinculadas al manejo del calcio, y aquellas células de sostén, que son las estromales, y células inmunitarias, como ocurre en cualquier órgano con células de defensa, particularmente los linfocitos. Cada grupo celular puede producir un tipo de tumor. En el caso de las células foliculares pueden producir un carcinoma papilar, puede producir el carcinoma folicular, ambos corresponden a los carcinomas diferenciados, pueden desarrollar también carcinomas indiferenciados. Las células parafoliculares producen el carcinoma medular y de aquellas células estromales e inmunitarias pueden producir linfomas y sarcomas, tumores a los que no nos vamos a referir en esta clase porque la incidencia resulta ser extremadamente baja. La presentación clínica del cáncer de tiroides la mayoría de las veces va a ser un nódulo tiroideo. Es muy infrecuente encontrar un cáncer de tiroides por la presencia de una adenopatía cervical metastásica o una metástasis pulmonar, ósea o cerebral. Resulta en la práctica clínica habitual poco frecuente. Lo que más encontramos es un nódulo tiroideo. Les diré que la prevalencia de un nódulo tiroideo en la población en general es muy alta, pero varía en función del recurso nosotros que utilicemos. Sobre un grupo de 100 personas escogidas al azar, la palpación detecta 4 a 8% de nódulos en esas 100 personas. Pero si a esas mismas personas le hacemos ecografía, encontraremos hasta un 10 a 41%. Y en estudios de autopsia en 100 pacientes se llega a encontrar un 50% de prevalencia del nódulo tiroideo. Por tanto, el nódulo tiroideo es un evento clínico muy frecuente. ¿Cuándo pensamos que un nódulo es probablemente benigno? Cuando hay una historia familiar de bocio o nódulos tiroideos benignos, cuando hay síntomas de hipotiroidismo o hipertiroidismo. Es decir, que el cáncer es muy frecuente cuando hay alteración funcional de la glándula. Cuando hay dolor o sensibilidad asociado al nódulo, esto más se asocia a procesos de inflamación tiroidea tipo tiroiditis. Cuando la consistencia es blanda o regular, salvo en un tumor maligno que es el carcinoma folicular, que nos da muchas dificultades de diagnóstico. Cuando el bocio es multinodular o hay un nódulo dominante,
Cuando el nódulo es tibio o caliente en el escán tiroideo. El escán tiroideo se refiere a una cintilografía o una gamografía tiroidea. Se administra un radiofármaco que normalmente es el tecnesio 99 y cuando la captación es caliente, es decir, en un color rojo capta mucho este radiofármaco, el riesgo de que ese nódulo fuera cáncer está en alrededor del 2%. Cuando la captación es como un nódulo tibio, es decir, es isocaptante con el resto de la glándula, el riesgo es del 9%. Finalmente, cuando hacemos un estudio ecográfico y el nódulo resulta ser quístico, el riesgo de que sea cáncer es muy bajo. En relación al nódulo probablemente maligno, esto ocurre en los extremos de la vida. Un nódulo en una persona de menos de 20 años o de mayor de 70 es probablemente maligno. El varón también tiene un mayor riesgo y en el caso, aunque el nódulo tiroideo es más frecuente en las mujeres, cuando se presenta en el varón es más probable que fuera maligno. Cuando el inicio es reciente y asociado a dificultad de la deglución o disfonía, es decir, voz ronca, cuando hay historia de irradiación cervical, y este probablemente sea uno de los elementos etiológicos más importantes en el caso del cáncer de tiroides. Personas que reciben dosis bajas de radiación o han recibido durante su vida alguna radiación repetida en el área cervical tienen mayor riesgo de hacer cáncer de tiroides, demostrado hasta 40 años después. Es por eso que los radiólogos o los odontólogos deberían utilizar un collarín cervical de protección porque la glándula tiroides es una glándula muy sensible a la radiación. Cuando el nódulo es firme, irregular y a veces fijo, también debiera considerarse la posibilidad de cáncer. Cuando hay adenopatías cervicales, crecimientos ganglionares asociadas al nódulo tiroideo, cuando el nódulo es frío en el escán tiroideo, el riesgo aumenta, llega al 15%. Y cuando en un estudio ecográfico, la estructura es sólida o compleja. ¿Cuál es la metodología de diagnóstico más importante en caso de un nódulo tiroideo? Y lo pongo en mayúsculas. Es la biopsia aspiración con aguja fina. Este es un procedimiento que puede ser realizado en la primera consulta del paciente. Es un estudio sencillo de muy alto rendimiento diagnóstico para la mayoría de los tumores. La biopsia incisional no se ejecuta con frecuencia, quizás solamente esté indicado en aquellos tumores irresecables, particularmente aquellos tumores que corresponden a los carcinomas anaplásicos, para distinguir el tipo de tumor que estamos viendo en el paciente. Los marcadores tumorales son útiles en el caso del carcinoma medular de tiroides, que se relaciona a un incremento de la calcitonina sérica. La punción puede ser bien realizada en la primera consulta cuando el nódulo es fácilmente palpable, pero debemos reconocer que los nódulos pueden ser de menor tamaño o puede ser un cuello difícil, un cuello corto, una persona obesa, etcétera, por lo que la punción por ecografía tiene un mejor rendimiento diagnóstico y puede estar indicada en algunos pacientes. Estos son los posibles resultados de una punción aspirativa con aguja fina. Nos pueden reportar benigno, lo cual es lo más frecuente, en un 70%, y se asocian normalmente a crecimientos de tipo adenomatoso o bociógeno. Puede ser reportado como maligno, es de muy buen rendimiento diagnóstico en el caso del carcinoma papilar o del anaplásico. En el medular es un tumor menos frecuente, pero también es más difícil de diagnosticarlo. Y la dificultad se establece en el carcinoma folicular nuevamente. El carcinoma folicular es un tumor de difícil diagnóstico en el que les decía que puede asemejar un tumor benigno a la palpación por ser un nódulo blando y la punción, como ven, no nos da un diagnóstico adecuado y certero. Finalmente, en el caso de muestras insuficientes, uno puede plantearse la realización de una nueva punción. Estos son los estudios de extensión que se realizan en el caso del cáncer de tiroides. El examen clínico, obviamente que va a ser el eje de la estratificación clínica, tanto del cuello como del resto del organismo.
Una radiografía de tórax es parte de la norma para la pesquisa de metástasis pulmonar y la ecografía de tiroides y cuello también debe ser realizada. Son estudios opcionales en la actualidad la centellografía, el dosaje hormonal, porque el dosaje hormonal, como les decía, no tiene relación el cáncer de tiroides con alteraciones funcionales. La tomografía y la resonancia se ejecutan eventualmente en caso de tumores grandes y el estudio de tomografía con emisión de positrones también puede tener alguna indicación en el caso de duda diagnóstica. Quiero resaltar el rol de la ecografía, que durante muchos años había estado postergada en el diagnóstico de lesión tiroidea. Los estudios de ecografía actuales y la experiencia que tienen nuestros ecografistas permiten hacer estudios de diagnóstico con alta sensibilidad. La ecografía puede guiar una punción aspirativa con aguja fina, puede detectar lesiones no palpables clínicamente, puede evaluarnos los ganglios cervicales, inclusive hablándonos de la ecoestructura, y nos beneficia con el estudio Doppler de vascularización de la glándula y del nódulo. A raíz de esto se ha establecido la clasificación TIRADS, es una clasificación ecográfica vinculada al riesgo de los hallazgos ecográficos en relación a la posibilidad de cáncer. Va del 1 al 6, mientras más alta, más riesgo de que el nódulo que estemos viendo fuera un cáncer. Los exámenes son opcionales, como les había comentado, puede ser la centellografía, y en esta imagen vemos un nódulo frío, un área hipocaptante, pero les decía que un área hipocaptante en una centellografía está relacionada en un 15% a cáncer y un 85% puede corresponder a una lesión benigna. Es decir, nos da una sospecha, pero no nos da diagnóstico. En el caso de la tomografía, pues está indicada en lesiones grandes, y vean que en el caso de estas imágenes, la tomografía y la resonancia tienen imágenes bastante similares que pueden ser útiles en ambos casos para establecer estudios de extensión. Sin embargo, es recomendable que en el caso de realizar tomografía sea sin contraste. Y si uno va a utilizar contraste, es preferible no hacerlo y pedir una resonancia magnética. La razón es que el contraste en la tomografía es iodado y puede perjudicar el tratamiento complementario en los pacientes con cáncer diferenciado de tiroides, que vamos a ver más adelante. El estudio PET, que utiliza la fluorodesoxiglucosa, que nos permite hacer un estudio biológico de la extensión de enfermedad y que resulta muy útil en el caso de lesiones que no pudieran ser biopsiadas y que tienen alta sospecha de malignidad. O cuando tiene un paciente en seguimiento tratado ya por cáncer de tiroides y que desarrolla una tiroglobulina en su seguimiento elevada y no podemos detectar dónde está la recurrencia de esta enfermedad. En el caso del cáncer de tiroides hacemos la estratificación universal para todos los cánceres con el TNM, que nos da estadio clínico, al igual que lo había mencionado en la clase de tumores de glándula salival. Esta es la clasificación que es vital en relación al cáncer de tiroides. El cáncer de tiroides puede ser clasificado en tumores bien diferenciados, tumores de diferenciación intermedia y los tumores indiferenciados. Esto tiene relación con la similitud que pudieran tener a las células de origen. Los tumores bien diferenciados son muy similares a las células de origen, tan similares como por ejemplo el carcinoma folicular, que nos da un estudio citológico indistinguible de un cáncer entre una lesión benigna. Los tumores de diferenciación intermedia pues pierden estas similitudes, y en el caso de los tumores indiferenciados la semejanza pues casi no existe. Los tumores bien diferenciados tienen algunas características no solamente histológicas o citológicas semejantes a las células tiroideas normales, sino que también adoptan algunas características de funcionamiento. Es decir, los tumores bien diferenciados tienen la posibilidad de captar el yodo y también de responder
al estímulo de la TSH. Los tumores bien diferenciados son el carcinoma papilar y el carcinoma folicular. Los tumores de diferenciación intermedia son el carcinoma de células de Hürthle y el carcinoma medular. Y finalmente el carcinoma indiferenciado, también denominado carcinoma anaplásico, y vean las imágenes de estas pacientes afectadas por esta neoplasia, como verán, muy agresiva y que corresponde a células totalmente atípicas, indiferenciadas, con altas tasas de mitosis muy agresivas. Vayamos al cáncer papilar de tiroides. Este cáncer resulta ser el más frecuente de todos los cánceres. Corresponde al 70-85% de todos los tumores diferenciados de tiroides y tiene mayor frecuencia en los lugares donde se aporta yodo a la dieta. Es decir, nosotros aportamos yodo a la dieta porque en áreas tenemos endemia de bóseo. La característica histológica son los cuerpos de Samoma. La diseminación linfática es típica en este cáncer y el diagnóstico por clínica y punción aspirativa con aguja fina es posible y es fácil. Capta yodo radioactivo, como les había mencionado en relación a los tumores diferenciados de tiroides, y la multicentricidad está descrita hasta en el 80% de los casos. Es decir, haciendo diagnóstico de un nódulo tiroideo como maligno, es muy probable que en el resto de la glándula haya enfermedad también maligna. Esto ha sido un fuerte argumento para realizar tiroidectomía total en estos pacientes, aunque se ha visto que la recurrencia cuando se ha dejado el lóbulo contralateral con supuesta enfermedad es muy baja y no supera más del 5%. El cáncer folicular de tiroides es el otro carcinoma diferenciado de la glándula y corresponde al 10 a 15% de estos tumores. Es frecuente en áreas sin bosio endémico. La diseminación, a diferencia del carcinoma papilar, es hematógena, es decir, este tumor invade los vasos sanguíneos y es capaz de dar metástasis sobre todo a pulmón y a hueso. El diagnóstico clínico, lo he referido durante toda esta clase, es dudoso. Es un tumor de muy difícil diagnóstico y en muchas ocasiones hemos recibido pacientes que han sido operados por un supuesto adenoma de tiroides o un bóseo y finalmente en el estudio patológico definitivo se encontró que era un carcinoma folicular y obliga a las reoperaciones. En este caso no es útil la citología aspirativa, pero es un tumor que capta yodo radioactivo. Los tumores diferenciados de tiroides tienen en general un muy buen pronóstico. Son tumores que se pueden curar muy bien. Tan bien que la preocupación ya no estaba en qué hacer, qué más hacer para curar a un paciente, sino la preocupación estaba en el sentido contrario. ¿Qué cosas podemos dejar de hacer? Porque estos pacientes se curan muy bien. A raíz de esto han nacido los sistemas de clasificación del riesgo de cáncer de tiroides. El sistema AGES, el sistema AMES, son sistemas pronósticos sobre la evolución de los pacientes y últimamente el sistema MASIS. El sistema MASIS contempla, por ejemplo, M de metástasis, A de edad, C de cirugía, resección completa, I de invasión y S de tamaño, size. Pero vean que en el círculo central está la edad, al igual que en estos otros dos sistemas. La A corresponde a la edad. Es decir, que la edad viene a ser un factor pronóstico muy importante para estos tumores diferenciados. Aquellos pacientes que tengan más de 40 años o 45 para algunas publicaciones tienen más riesgo en su evolución, versus aquellas personas que tienen menos de esta edad que van a evolucionar excelentemente bien con tasas de sobrevida que superan el 95%. Bien, ¿cómo se tratan los tumores diferenciados? Salvo excepciones, tiroidectomía total. Pero probablemente las excepciones en este momento están siendo cada vez mayores y la tiroidectomía total ha ido disminuyendo en frecuencia. En estos pacientes, por ser tumores diferenciados, el yodo radiactivo también resulta ser muy útil como una terapéutica adyuvante en aquellos pacientes sometidos a tiroidectomía total.
Es decir, como sabemos que estos tumores captan yodo, es posible darles un yodo envenenado. Es decir, el yodo se lo, se lo incluye como una partícula radioactiva y se administra al paciente aprovechando que las células malignas van a captar el yodo, de tal forma que ese yodo radioactivo ingresará a la célula y la destruirá. Es una técnica muy útil para aquellos pacientes, sobre todo que tienen metástasis en otros órganos. Una vez que uno ha realizado la tiroidectomía total, pues las metástasis serán las áreas captantes de yodo y después de un periodo de espera de más o menos unas 3 a 4 semanas, las células estarán ávidas por yodo, por un estímulo de una TSH elevada también, secundaria a la tiroidectomía, y en ese momento se aprovecha de dar la terapia con un yodo radioactivo para eliminar las metástasis. Es una forma de tratar a los pacientes con cáncer diferenciado de tiroides. Les diré que estrictamente no hay tiroidectomía total, siempre queda tejido tiroideo en la región cervical y un estudio posterior de rastreo de cuerpo entero posterior a la administración de yodo radioactivo casi siempre va a mostrar captación en la región cervical. En realidad la intención del yodo radioactivo es tratar las metástasis más que tratar la enfermedad cervical que muy pocas veces puede quedar activa a nivel de la región cervical. La hormonoterapia tiene doble razón cuando uno ha realizado tiroidectomía total, es tratar el hipotiroidismo, pero además también inhibir la TSH, porque había comentado que la TSH puede estimular al cáncer tiroideo diferenciado. En algunos casos, y muy pocos, la verdad, la radioterapia pudiera estar indicado, sobre todo cuando hay un tumor irresecable, grande o infiltrante a la tráquea. La linfadenectomía funcional se refiere a la disección de ganglios de metastásicos en el cuello. En estos casos, la magnitud de la cirugía no necesita ser muy agresiva. En estos casos uno puede hacer disecciones muy económicas, sacando solamente el tejido ganglionar que rodea los vasos del cuello y preservando todas las estructuras anatómicas. Aquí tienen una imagen, por ejemplo, de una disección funcional. Se está señalando el nervio espinal, ahí se ve la vena yugular externa, los colgajos de piel se han levantado para exponer toda la región anatómica del cuello, el esternocleidomastoideo está allá, y luego tenemos la imagen de la posquirúrgica. Verán ahí el esternocleidomastoideo ya ha sido levantado y se ha retirado, se ha extirpado todo el tejido linfoganglionar que rodea a la vena yugular, la cual se ve ahí disecada, también se ve el plexo braquial y se ve también el nervio espinal. La sobrevida de los pacientes que tienen esta disección pues resulta ser siempre muy buena. ¿Cuáles son las ventajas de la tiroidectomía total? Pues se elimina la multicentricidad que la había comentado en el caso del carcinoma papilar, permite el tratamiento con yodo radioactivo para seguimiento y búsqueda de metástasis. Es decir, si uno tiene tiroides en el cuello, ha hecho una resección parcial, no puede dar yodo radioactivo porque todo el yodo que puede dar va a ir a la glándula y no irá a las metástasis que pudiera tener el paciente. Permite el seguimiento con tiroglobulina, es decir, que cuando uno ha extirpado la tiroides y ha hecho tratamientos complementarios, no debiera haber tiroglobulina. Pero si empieza a incrementarse la tiroglobulina, pues uno sospecha que hay recurrencia de enfermedad. Y la tiroidectomía total pues disminuye las tasas de recurrencia local. En el caso del cáncer de diferenciación intermedia tenemos el carcinoma de células de Hurtle y el carcinoma medular. El carcinoma de células de Hurtle es un tumor que tiene diseminación linfática y hematógena, es decir, combina aquellas, aquellas formas de diseminación de los tumores diferenciados del papilar y del folicular. No es un tumor que capte yodo radioactivo, por lo tanto nuestros recursos de tratamiento están referidos sobre todo a la cirugía y al no poder dar yodo radioactivo como tratamiento adyuvante, pues el pronóstico se deteriora en relación a los tumores diferenciados.
En el caso del carcinoma medular, es un tumor menos frecuente, 3 a 12% de los cánceres de tiroides, y existen dos variedades, el esporádico y familiar. Esporádico se refiere a aquellos tumores que aparecen en cualquier persona, y el familiar se refiere a eh, aquellos pacientes que tienen un antecedente genético vinculado a las neoplasias endócrinas múltiples tipos 2A y 2B. Es un tumor que deriva de las células C productoras de calcitonina y obviamente no capta el líquido radioactivo y también tiene la diseminación hematógena y linfática. Es un tumor que tiene peor pronóstico en relación a los tumores diferenciados y en los cuales el eje de tratamiento viene a ser la cirugía y se recomienda que la cirugía sea tiroidectomía total. Al tener menos recursos de tratamiento, debemos maximizar el efecto de nuestro tratamiento quirúrgico con tiroidectomía total la mayoría de las veces. Disección de cuello en muchos casos, que puede ser en estos casos más agresiva, y radioterapia cuando hay enfermedad metastásica en el cuello o hay enfermedad residual a nivel de la glándula tiroides. Finalmente, el cáncer indiferenciado resulta ser uno de los tumores más agresivos que se conocen. Corresponden al 1 a 3% de los cánceres de tiroides. La mortalidad alcanza al 100%. Las curaciones realmente son anecdóticas y la edad más frecuente es entre los 65 a 74 años. Al diagnóstico, el 50% de los pacientes tienen metástasis a distancia y la sobrevida no es más de 4 a 5 meses. Desgraciadamente, estos pacientes tienen un muy mal pronóstico. Los tratamientos son todos paliativos. Aquí tienen la imagen típica de una paciente de edad avanzada que es portadora de un cáncer anaplásico indiferenciado de crecimiento realmente muy, muy importante. En estos casos se han ensayado diferentes recursos. Prácticamente lo que hacemos es darle radioterapia paliativa, pero no se ha logrado curaciones. Hay ensayos terapéuticos, sobre todo con quimioterapia, pero por lo pronto los resultados son muy desalentadores. Eso es todo por la clase de hoy.